un análisis ramplón, una aplicación mecánica de teorías por lo demás trasnochadas, teorías literarias que yo encuentro que han tenido un efecto devastador en la enseñanza, y se ha perdido el sentido de enseñar la poesía, primero a escuchar la poesía, eso lo hablábamos ayer, a memorizarla, a niños que son nuestros niños tan ávidos de poder escuchar esa palabra, ¿no? Por eso que ustedes, algunos los que han visto mi programa, y si no se los tengo que contar, me van a ver, por ejemplo, en mi programa La Iglesia Pensar. Yo siempre, casi en todos los programas de La Iglesia Pensar, durante 18 años de partida de mi programa, citando un poema. Yo, obviamente que me preparaba, fuera un científico o fuera un filósofo, siempre, en general, era un poema. ¿Por qué? Eso para mí marcaba cómo iba a ser la entrevista. En ese sentido me entregaba un poco a lo que los surrealistas llaman el azar objetivo, ¿no? Es decir, yo preparaba la entrevista, obviamente que tenía una pauta, pero no podía quedar prisionero de esa pauta, y yo quería que la entrevista tuviera una deriva donde el azar fuera importante, donde la conversación rompiera todo lo que yo había preparado, yo pudiera estar ahí presente, en escuchar a ese otro que aparecía ahí. Y a mí el poema me da, yo empecé a saber cómo voy a partir, cuál va a ser la primera pregunta con la que voy a partir, por ejemplo. Una entrevista, pues clave, la primera, la segunda y la tercera. Si tú no estableces ahí una conexión en ese diálogo, la deriva después de la entrevista va a ser una catástrofe. Después les voy a contar un ejemplo que me pasó con el cineasta alemán Werner Herzog, que me entrevisté hace unos años atrás, o Wim Wenders también. Entonces, el poema, para mí tiene la capacidad, la palabra poética tiene la capacidad de abrir. Todo mi programa La Iglesia Pensar era casi una cábala que yo partía con un poema. Y tenía que ser, ¿por qué este poema? Y no tenía que pensarlo mucho tampoco, y a veces me resultaba, o sea, yo creo que aquí hay algún poder chamánico en mi, tengo que reconocer, en mi resultaba. Por ejemplo, con Werner Herzog, yo lo estaba entrevistando y yo con un equipo chileno del Canal 13, al director de cine, estábamos en Cannes, y el director me dice, oye, la primera pregunta que tienes que hacerle, porque está buscando la actualidad, porque hay que llegar al programa, y tiene que tener, pregúntale sobre la guerra de no sé dónde en este momento. Y dije, tiene que ver Herzog con esta guerra, se viene presentando un documental, que no, pregúntale eso. Y yo, ahí, por primera vez, me traicioné en la inseguridad. Y en vez de partir con un poema, partí diciéndole la pregunta. Y Werner Herzog me contestó, yo no vengo a hablar, porque me habló en española, de esta guerra a este programa. Vine a conversar de cine, de arte. Pesado, así, se quedó. Y yo, mi verdadero comienzo era que yo tenía un libro de poesía en mi bolsillo, pero tenía la inseguridad de gustar a Herzog, no le gustará. Y si no le gusta la segunda pregunta, ya una catástrofe, ya no nos había dado el espacio, ya partí con la primera pregunta mal, la segunda mal, ya mal. Pero ahí cerré los ojos y me lancé, ¿no? Y le dije, voy a leerle casi un poema de un poeta alemán que se llama Federico Hölderlin. Es mi poeta favorito. Y ahí la conversación fue, ¿no? Entramos en un estado distinto, ¿no? Y fue un poeta el que abrió. Y también, por ejemplo, en la radio, yo he tenido uno de los medios de comunicación que más me ha fascinado, que me parece de esos medios cálidos de los que hablaba Lucan, es la radio de la que siempre se pensó que era un medio que iba a fallecer porque iba a morir frente a la televisión. Nunca hay que hacer esta profecía adelantada, digamos, que un medio de comunicación va a reemplazar a otro. Y me di el gusto, primero hice un delirio, realizar un proyecto de una radio, que era una radio comercial, la radio concierto, una radio rock y pop comercial. Hicimos con un grupo de jóvenes que eran alumnos míos de publicidad, pero tipos muy melómanos, mucho más conectados con lo que estaba pasando en la música contemporánea en ese momento. Hicimos una radio de matriz poética y un proyecto delirante que se llamó El Desembarco de Los Ángeles, que partía en la mañana con un radioteatro, talk show, que ocurría en un lugar que era la Cafetería del Asombro, donde yo era un personaje que se llamaba El Testigo del Alba y tenía un perro verde. Y era la actualidad, pero siempre con intersecciones y cosas bien curiosas, digamos. Ya había viajes, yo viajaba en tren, había una vieja rapera que rapeaba, una cantidad de personajes, y la poesía estaba siempre en el sustrato, ¿no es cierto? El mundo poético estaba ahí. Mi último proyecto fue, muchas gracias Estefanía, y tan delicada, siempre está preocupada, mire, me trajo jengibre porque estoy afónico, me trae agüita, unas hierbitas de los pueblos originarios, etc., ¿no? Me he ido sanando todos los males del viaje. En la radio, por ejemplo, mi último proyecto fue El Desierto Florece, que fue un proyecto que ustedes lo pueden ver en ordenador.cl, que fue un proyecto radial porque era un programa que se escuchaba pero que también se veía.
pues se transmitía por vía streaming, pero en el fondo eran dos programas. El que lo escuchaba en la radio escuchaba un programa, pero el que lo veía en internet veía lo que yo estaba hablando, y creamos un lenguaje muy sencillo, era que era con imágenes, alguien con una cámara, no es que la cámara estuviera solamente como se hace hoy en la mayoría de las radios que transmiten vía streaming, colocan dos cámaras y hay un locutor que va haciendo el programa. Iba ocurriendo un programa ahí que el que lo veía se perdía esa parte visual. Y ahí me dio el gusto, lo hice durante 3 años, yo sabía que al final me iban a sacar, porque finalmente hay un punto, y te lo podemos hablar si me alcanza el tiempo, en que otros proyectos parten muy bien y entran en un punto de conflicto finalmente, siempre, ¿no? El programa además yo tenía que durante la continuidad de la radio lanzar frases, y todas mis frases eran poéticas, entonces pasó algo elegante que durante 3 años, la radio básica, la radio comercial, qué sé yo de repente leí una cita de Efraín Castillo que aparecía en cualquier momento, ¿no? De repente un poema de Licura Chihuelaf, después un texto de Huidobro, y esto estaba circulando en la continuidad de la radio. Y fue maravilloso ver que esa lengua, nuestra lengua originaria, que es la poesía, pudiera participar. También en las columnas de mi diario, digo, como si fuera Miguel Mercurio. Yo soy invitado al Olimpo del Mercurio, y fue algo ya delirante cuando me llamaron. Me llamó un día el director del Mercurio, que ya me dio terror cuando me llamó, digamos. Pensé que no sé, ¿no? Te llaman el director del Mercurio, uno tiembla, digamos, por lo menos. Me dice, quiero que sea columnista del diario. Bueno, yo no sabía con qué chicha se estaban curando, yo creo. Yo unos 14, 15 años tiro columnas jueves por medio, y también he intentado en esas columnas, siempre en mi columna, mi fuente, mi cita, más que los filósofos, así como Carlos Peña cita mucho a Kant, que le encanta, que está la fuente que no le gusta. Yo no puedo leer a Kant, evidentemente, porque Kant es un tipo extraordinario, no me muestro de Kant, ya no me da la salud leer, pero no. Entonces, mis fuentes son otras, trato de las fuentes que yo cito, las fuentes del pensar. Como yo les dije, yo creo que la poesía y el otro pensar sean los poetas. Entonces, y así, hay varios ejemplos que muestran un poco. Entonces, yo creo que la poesía, nuestra poesía, debería estar en todas las mesas. Y que mientras eso no ocurra, nuestro país será un país indigente desde el punto de vista cultural y espiritual. Nuestro analfabetismo poético chileno en Chile, nuestro desconocimiento de los chilenos de nuestros propios poetas es tan grave como lo fue el analfabetismo del comienzo del siglo XX. Y un país sin palabra es un país absolutamente sin ser propio. Cuando perdemos con la conexión con nuestro verdadero lenguaje, nuestro verdadero ser, digamos, digamos, nos quedamos sin palabras, nos quedamos sin lengua propia. Obviamente somos invadidos por otras palabras, digamos, y somos presas mucho más fáciles a ser infectados por discursos, por teorías que vienen importadas muchas veces, que no han sido verdaderamente asimiladas interiormente. Y esto lo describe muy bien Jorge Telier en un hermoso poema que se llama Otoño Secreto, cuando dice: cuando las amadas palabras cotidianas pierden su sentido y no se puede nombrar ni el pan, ni el agua, ni la ventana, y la tristeza ha sido un anillo perdido bajo la nieve y el recuerdo una falsa esperanza de mendigo, y ha sido falsa todo diálogo que no sea con nuestra desolada imagen, y aún se miran las destrozadas estampas en el libro del hermano menor, es bueno saludar los platos y el mantel puesto sobre la mesa y ver que en el viejo armario conservan su alegría el licor de guindas que preparó la abuela y las manzanas puestas a guardar. Ahí Telier describe esta crisis, la crisis más potente. Hoy día se habla mucho de las crisis políticas, de la crisis de la cultura occidental, la crisis de Europa. Yo creo que todas esas crisis son subproducto de una crisis más grande, que fue lo que George Steiner, un gran humanista todavía vivo, llama el contrato roto. Es decir, de alguna manera nuestra civilización está fundada sobre el contrato entre la palabra y el mundo, en el principio de la verdad. Y ese contrato comienza a romperse a lo largo del siglo XIX, ¿no? Se rompe, se quiebra, y de manera tal que la palabra ya no dice al mundo, y ahí viene la sospecha, digamos, que parte con la sospecha filosófica, Nietzsche y compañía, la sospecha de que la palabra diga algo, ¿no? Y las palabras comienzan a perder su sentido, ¿no? Entonces, por eso que volver a nuestra poesía es volver a recuperar esa confianza en la palabra y volver a, en el fondo, volver a soltar o volver a cicatrizar
ese contacto entre palabra y mundo. El mismo Tellier dice, y esto para mí es un manifiesto de lo que yo espero que pase con la poesía, no solo la poesía, también la narración. Yo hablo de la poesía porque es mi pasión más grande, pero dice, tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda, que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse. La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas, como el canto de la jarra de vino que ilumina los caminos del domingo. Y más adelante afirma, la poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. Un poema es un pan fresco, un cesto de mimbre. Un poema debe ser leído por amigos desconocidos en trenes que siempre se atrasan o bajo los castaños de la plaza aldeana. Pocos saben lo que es un poema. Pocos han puesto su cara al viento en medio de un trigal. Pocos saben lo que es un poeta y cómo debe morir un poeta. A propósito de esto, cuando yo dirigía la radio concierto, era el director creativo de la radio. La responsabilidad me nombró a mí director creativo de una radio comercial de rock y pop. Fue un delirio, no se vuelve a repetir más, digamos. Hoy día la radio comercial en Chile está mucho más normal, con las pautas y qué sé yo. Y muere Jorge Tellier. Y yo decido como director creativo hacer un minuto de silencio en la radio. Y el locutor dice, ha fallecido, como si hubiera fallecido, no sé, el presidente de la República, ha fallecido el poeta Jorge Tellier. Y la radio, vamos a hacer un minuto de silencio, porque es una radio poética, leímos un verso de él y se puso un silencio. Al día siguiente teníamos reunión con el gerente comercial, el director de la radio y yo. Les voy a contar tal cual me lo digo, ¿verdad? De moderar las palabras porque hay menores, lo que dijo el gerente comercial me dijo, ¿quién es ese pájaro de Tellier? Ese fracasado, ¿quién es? Es homosexual. Ese poeta, que es alcohólico, que había sido alcohólico Jorge Tellier. ¿Quién es? Y me dice, ¿cómo se te ocurre colocar un minuto? ¿Sabes lo que pausó con la pauta comercial de la radio, con todo lo que venía después, al hacer este minuto de silencio, que además no fue un minuto, y eso fue verdad, porque además leíste un poema, eso jamás se había hecho en esta radio. Bueno, yo me sentí muy orgulloso, sentí que mis días estaban contados en la radio, pero había logrado infiltrar y había hecho algo que era un acto inusual. De hecho, en el proyecto Noreste, originalmente el diario era un diario de ficción poética, cuyos titulares eran todas mentiras, digamos, pero funcionaba, circuló en la década del 80, en la época de la plena dictadura, con titulares de noticias, con horóscopo, con cultura, era todo ficción. Entonces era un diario que era difícil de catalogar, ¿qué es lo que es este diario, digamos? Pero nuestro sueño era llegar, así como una operación comando, llegar al Mercurio, y no sé, secuestrar al señor que tenía que poner los titulares y cambiar el titular del diario que iba a aparecer el día siguiente y que fuera un titular poético, digamos, ¿no? Que apareciera en el diario que esto era. Entonces, de alguna manera, sin esa radicalidad, en varios momentos de mis proyectos comunicacionales me he dado algunos de esos gustos, ¿no? El poema de Huidobro, él dice al final un poco de infinito, dice, hay que saltar del corazón al mundo, hay que construir un poco de infinito para el hombre. Bueno, el hombre no puede vivir, ser humano, no puede vivir sin una cuota de desconocido delante de 18 poetas René Char, ¿no? Y cada verso, cada poema es como el vislumbre de ese infinito que se esconde dentro de cada uno de nosotros. Y cada verso que nos encuentra o con el que nos encontramos es como un relámpago en medio de la noche humana. Un relámpago, ¡pah! Decía la Gonzalo Rojas, del verso como un relámpago. Es como un poquito de luz deslumbrante en medio de la noche, ¿no? Que nos permite iluminar el rostro del que está al lado y verlo por primera vez. O también darle, o iluminar, o darle otro sentido a la historia que nos toca vivir o nos toca muchas veces padecer. Yo recuerdo un verso de Gardoñita que es muy hermoso, mirando al que está al lado, o a la que estaba al lado de él, en que le dice, eres primera vez. Ese es un relámpago. Cuando yo logro, ¿no es cierto?, desde mi mirada, desde el asombro, mirar al otro con el asombro de la primera vez. Octavio Paz, poeta mexicano, dice que hay que colocar a la poesía en el centro de la sociedad, convertirla en el verdadero alimento de los hombres, en la vía para conocerse como para transformarse, lo que exige una liberación total de la misma soledad. Finalmente, la poesía es el camino desde la soledad a la comunión.
es el encuentro, reencuentro en una patria común, reencuentro en un lenguaje común. También siento, Estefanía, tú me vas a tener que así avisar, porque si no yo me voy a parar y me voy a ir por las ramas, lo más probable, y voy a extraviarme, así que tienen que avisarme. La segunda idea, entonces, lo primero era esto, ¿desde dónde salto, digamos? ¿Qué es lo que yo he querido comunicar? En el fondo le he revelado mi secreto, digamos, o sea, le he comentado qué es lo que a mí me interesa comunicar, finalmente qué es lo que a mí me interesa comunicar, ¿ya? Y luego les quiero hablar de la idea de que también, para mí comunicar también puede constituirse en un acto de resistencia. Y creo que mi presencia en los medios de comunicación ha sido una forma de resistencia. Y digo resistir, no triunfar, puesto que muchos de mis proyectos comunicacionales han fracasado y solo unos pocos han permanecido en el tiempo. Lo que yo les decía recién, se producen a veces contradicciones. Por ejemplo, yo mi programa siempre lo hacía con un fondo negro, la belleza de la salud, que era una discusión eterna con los directores de los canales de televisión. Primera cosa que me decían los gerentes de Televisión Nacional, Televisión Pública, me dijo, mira, Cristian, para que un programa, 3 minutos, la vida se eterna en 5 minutos, dice, 3 minutos, no importa, voy a llegar hasta aquí y después hay preguntas, no sé, claro, ya. La directora del canal nacional me dijo, cuando tú haces un programa tienes que pensar en una nana, así me dijo, que lo entienda una nana, o que lo entienda un adolescente de 13 años, que dando vuelta a esta palabra despectiva, la nana, ¿no? Y cuando se acabó el programa La Belleza de Pensar, nos llegaron muchos mails, fue muy emocionante, de la gente más diversa, y una de las personas que escribió el mail fue una nana, que decía, yo soy empleada doméstica, no he entrado nunca a la universidad, pero para mí este programa ha sido mi universidad. Y lamento que quienes toman. La declaración de la nana era de una lucidez, yo la había nombrado a ella directora del canal público y había sacado a esta otra señora, y la había mandado a ella de la nana, ¿no? Entonces, yo pienso que hay un acto de resistencia, hay un hermoso verso de Rilke que dice, ¿quién habla de triunfos? El resistirlo es todo. Esto lo usaba Rilke, se transformó este verso de Rilke en un verso muy importante para muchos jóvenes alemanes en la época del gobierno totalitario nazi, ¿no? ¿Quién habla de triunfo? El resistirlo es todo. De alguna manera, si bien el nazismo es el rostro más visible del nihilismo contemporáneo, las formas más brutales del nihilismo contemporáneo, como también el stalinismo, no es la única. Después de la Segunda Guerra, ya lo sabemos, el nihilismo toma nuevos rostros, nuevas máscaras, ¿no? Uno de los peligros más grandes desde mi punto de vista de nuestra civilización es el predominio avasallador y reduccionista de un pensar calculante sobre un pensar meditativo. Pensar calculante es muy importante, en un emprendimiento muy importante en muchas dimensiones del ser humano, pero el pensar meditativo es el pensar que se demora junto a las cosas, es el verdadero pensar, en realidad originario. Y el problema es, en nuestra era técnica, que tiene maravilla, el peligro es cuando el pensar calculante comienza a apoderarse de todos los espacios y el pensar meditativo comienza a retroceder, retroceder y retroceder. Un ejemplo claro, por ejemplo, es en educación. Cuando la conversación sobre educación es sobre cifras, cuando la educación comienza a ser manejada finalmente por los ingenieros comerciales, por los que yo tengo respeto, si hay alguno que enlazan, no quiero insultarlo, y cuando el reduccionismo de la mirada sobre la educación termina, digamos, la idea fundamental de lo que hay que hacer, viene antes de pensar calculante, ¿no? Y así uno podría aplicar en muchas cosas. Entonces, yo creo que justamente esa frase de Nietzsche que citábamos ayer también, que es tan bonita cuando dice el desierto avanza, hay de su alma el que alberga desiertos, ¿no? De alguna manera yo siento que lo que yo he intentado hacer, y no creo que parezca una megalomanía, porque creo que lo que yo he hecho, además no lo he hecho siempre solo, la mayoría de los proyectos los he hecho en equipo, aparecen a veces personalizados, pero la mayoría son proyectos comunicacionales que hemos hecho con equipos, digamos, ¿no? Con equipos de personas, no yo solo. Son un intento, ¿no es cierto?, de darle un espacio a ese pensar meditativo que retrocede. Me estoy saltando cosas porque ya me comí los 2 minutos, queda como un minuto. Muchas veces se me pregunta qué es lo que soy yo, ¿no? Cuando en las presentaciones, profesor, académico, que
comunicador, ¿no? Y la verdad, hice un año de filología hispánica en la Universidad Autónoma, ejercí por muchas décadas como profesor en colegios y universidades, también fui decano en una facultad de Educación y Humanidades, pero siempre me he sentido un infiltrado en la academia, un outsider, un poco una narca, con todo el respeto que guardo por la academia. Obviamente ustedes, la mayoría de ustedes son públicos de la academia y de verdad guardo un respeto por el saber qué es. Sin embargo, tal vez pertenecer al ámbito de la humanidad me parece a mí que en el último tiempo yo he ido asistiendo a una cierta decadencia de la humanidad, ese es mi diagnóstico. Me parece que, bueno, yo tuve una experiencia en una universidad española que fue muy mala, escapando de la Universidad Chilena en plena dictadura en la década del 80 y en el Campo Oriente me fui a estudiar a la Universidad Autónoma de Barcelona. Tengo la imagen que tenía que tomar un bus, tenía que tomar un tren para llegar a un pueblo, y después del tren había un bus que nos llevaba a la universidad que estaba allá arriba, y además la Facultad de Humanidad era una escalera gigantesca para llegar al piso donde estaba la facultad. Y al lado de la escalera Aire había hecho un dibujo con un gran argentino que llegaba primero con todos sus libros muy erguidos, como era yo, estudiante sudamericano y ilusión, y al final, agotado, se desplomaba al final del edificio, ¿no? Y ahí vi yo una universidad española, bueno, todavía producto probablemente, estábamos recién en la transición, una universidad devastada desde el punto de vista intelectual, defraudante. Y tal vez mi camino debió haber sido seguir un doctorado, y probablemente en otras vidas, uno tiene probablemente una segunda vida, como en la película de Kieslowski, La doble vida de Verónica, hay otro yo, que es un académico, que ha seguido un camino de doctorado y que en este momento está doctorándose en alguna parte, ¿no? Pero me pasó lo que le pasó a Nicanor Parra, en estos versos memorables que yo lo transformo un poco, que él dijo: me cansé de escribir poemas espantosos y hacer clases espantosas. Mañana parto a chillar en bicicleta. ¿No? Nunca me he sentido bien en el encierro de un territorio claustrofóbico. Bueno, la palabra claustrofóbico yo creo que viene de claustro, ¿no? Creo que varios peligros acechan a la vitalidad de las humanidades. La han acechado. Una sobreespecialización, una pérdida de lo interdisciplinario. Otro ejemplo sería la agonía del ensayo frente al paper. Son síntomas de un urbanismo atrapado en la industria del conocimiento, ¿no? Entonces, otro síntoma peligroso es, desde el punto de vista de la literatura, la poesía, que es lo que a mí me ha interesado comunicar y traspasar y compartir con otros, como el pan cotidiano. Cuando esa poesía es secuestrada por la teoría, por una teoría que se hizo de moda, de construccionismo, algunos muy interesantes en su origen, digamos, Derrida, qué sé yo, Lacan, pero que terminan derivando en lo que yo llamo la cháchara de altura, lo llamo el Steiner, digamos, jergas especializadas, ¿no? Que son las que transforman el poema y el texto en una excusa para justificar un conocimiento teórico que supone que es superior a la poesía. Y los griegos lo establecieron muy bien. Primero la poiesis y después la doxa. Poiesis, creación; doxa, opinión. Pero se ha dado la paradoja que la doxa hoy día campea sobre la poiesis, ¿no? Entonces, mi tarea es, y quizás mi experiencia de profesor de colegio me sirvió para aterrizar y decir, el tener que enseñar poesía a alumnos de distintas escuelas, de distintos lugares, me alejó de la tentación de encerrarme en la Torre de Marfil, por lo menos de la academia, en el ámbito humanista, y me pareció mucho más apasionante llevar la poesía y la literatura fuera de su encierro, ¿no? Entonces, si yo tuviera que elegir un oficio, más que la figura de periodista, de profesor, que no soy periodista, soy profesor, pero no sé, yo me consigo una especie de DJ de libros y textos, un canalizador de poetas. Digo mucho con mis alumnos, hoy día se habla mucho de los canalizadores, está muy de moda. Digo, yo canalizo poesía, ¿verdad? O sea, pasa la poesía a través de mí y funciona, la hago circular. I am not a teacher, but awakener, ¿no? En inglés es fatal. No soy un profesor sino un despertador, dijo Robert Frost. Buena esa frase, ¿eh? Un despertador, un mediador, un barquero que cruza de una orilla a otra a futuros lectores. En ese sentido, el dios al que yo le podría encender una vela es Hermes, de todas maneras, ese es mi dios. Y Acherezada, mi ídola. Porque todos los que trabajamos con la palabra somos de alguna manera narradores. Gabriela Mistral decía, todo profesor es un narrador oral. El profesor de matemática narra las matemáticas. El profesor de geografía cuenta la geografía, ¿no? Y de alguna manera siento que yo he estado en todos estos proyectos comunicacionales, he estado contando un cuento que dura 1001 noches, un cuento que ya no se escucha solo en torno a una fogata y un pequeño auditorio, sino que la fogata ya comienza a ser
en un espacio mucho más amplio, sobre todo hoy día en el mundo digital, es mucho más amplia esa fogata, es mucho más amplio el espacio de revelación. Probablemente en mi vida anterior debo haber sido un chamán, ¿no? Me gusta la idea del chamán, que en el sentido etimológico tiene que ver con la idea de danza, de agitación, de desorden. Hubo chamanes en el siglo XVII en Rusia, bueno, en los mundos primordiales, en las culturas primordiales, por supuesto que el chamán era muy importante. El chamán entraba en contacto con otras entidades espirituales y las traía y las comunicaba a otros. Pero en el caso mío, en un contexto más donde ya se perdió ese contexto de lo divino, yo he sido una especie de chamán de textos, es decir, no hago descenso a los infiernos ni a mundos subterráneos, sino a los libros. Y los libros han sido siempre para mí entidades vivas, entidades energéticas, ¿no? No hay nada que me guste menos que ver libros en bibliotecas muy ordenadas, pero libros no vividos. Me gustan los libros vividos, tocados. Me gusta que un niño entre a mi biblioteca, me la desordene y agarre el libro y lo lea. Eso me gusta, ¿no? Me desespera ver los libros encerrados en la biblioteca, me molesta, ¿no? Por eso yo tengo una biblioteca despelotada, maravillosa, son 6.000 libros, ¿verdad? Que está dentro de mi casa, además, así que imagínense un poco siempre una complicación esa biblioteca, pero siempre preparo un programa de televisión y veo un libro, saco una cita, saco allá, lo agarro, un desorden, una maleta, los libros, salen a circular, los saco a viajar, ¿no? Y en ese sentido recuerdo unos versos de Quevedo que decía, el poeta del siglo de oro español: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Sino siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Este verso me gusta mucho. Primero, que Quevedo está diciendo lo mismo que lo que decía el poeta Omar Cáceres, rodeado de fantasmas. Vivo en conversación con los difuntos, ¿no? Y la otra idea es que los libros al sueño de la vida hablan despiertos. O sea, la vida es como un sueño. Y hay ciertos libros que nos vienen a despertar de ese sueño o de esa existencia, por decirlo así, sonambúlica, claro, ¿no? Me gusta viajar entre los libros y los textos con total libertad. Soy un surfista entre libros, vago, divago, surfeo, flaneo. Me gusta errar. Me gusta una idea de un escritor francés que habla de que leer es errar. La lectura como errancia, ¿no? No sometido a un itinerario preciso, no a un guión, un texto lleva a otro texto, una cita lleva a otra cita. Hay encuentros que se producen así. Y quien mejor encarna este espíritu es Montaigne, pensador francés del siglo XVI, que hablaba del espíritu bailarín. Montaigne se cerraba en su biblioteca, leía los clásicos y de repente tomaba apuntes, Plutarco, qué sé yo, y de repente empezó a jugar con las citas de los clásicos con total libertad y a cruzarlo y a divagar sobre un tema, y creó el ensayo, ese género que hoy día está muerto, o peligro de extinción por el paper, por lo menos en el mundo de las humanidades, ¿no? El ensayo eso es ensayar, divagar, es un texto abierto. Y dice Montaigne, en cuanto a las dificultades, si encuentro alguna leyendo, no me como las uñas con ellas, las dejo en su sitio, tras hacer una carga o dos. Si me plantara en ella me perdería y perdería el tiempo, porque tengo el espíritu saltarín. Nada hago sin alegría. Creo que es fundamental esta palabra, alegría, eros, entusiasmo en el que quiere comunicar literatura y poesía. Trato de que ojalá no la pierda, y espero que no la haya perdido. Para mí, quien mejor encarna este espíritu danzarín es Nietzsche. Sus páginas contra los doctos son feroces. Para mí Nietzsche es un guía, digamos, y también un pensador nómade, un tipo que tuvo que arrancar de la academia alemana, de profesor, ¿no? Y lo hizo caminando, su pensamiento vagando de pueblo en pueblo, casi como un vagabundo, durmiendo en unas pensiones, bueno, con unas jaquecas terribles. Y dice algo tan hermoso Nietzsche: me gusta estar echado ahí donde los niños juegan, junto al muro agrietado entre cardos y rojas amapolas. Todavía soy un docto para los niños. He salido de la casa de los doctos y además he dado un portazo a sus espaldas. Amo la libertad y el aire sobre la tierra fresca. Yo soy demasiado ardiente y estoy demasiado quemado por pensamientos propios, etcétera, etcétera. Recuerdo en ese sentido un sueño del psicoanalista Carl Jung, de su libro El libro rojo, que acaba de ser revelado. Jung tenía esta doble parte, porque era el académico, el psiquiatra que estaba yendo bien en su consulta,
Y de repente empezó a tener una crisis personal. Me dijo, me intoxiqué de mitología, pero yo no tenía un mito propio, ¿no? Empezó a tener sueños, delirio, empezó a escuchar que lo venían a ver como fantasma y pensó que estaba cayendo en un cuadro psicótico. Y escribió este libro que es un descenso a su inconsciente. O sea, el psicoanalista que analizaba al paciente hace el trabajo como paciente. Tiene que, él desciende al infierno y empieza a tener sueños. Y en uno de los sueños, con esto yo voy terminando, se me desarmó la charla, por mi espíritu excesivamente nazarín. En uno de los sueños, Jung está caminando por un pueblo, está perdido, necesita alojamiento, toca la puerta y llega a un lugar donde hay una biblioteca gigantesca. Y adentro hay un viejo que está sacando apuntes, fichas entre los libros, y él le habla, pero él como que no lo escucha, y sigue. Y le vuelve a hablar, hasta que le habla fuerte: señor, necesito, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde puedo alojarme? Y ahí recién levanta el señor los ojos desde el libro, lo mira y le dice, casi como una molestia: vaya por allá al lado. Y sigue leyendo, perdió el libro. En el análisis del libro descubrió que el bibliotecario era el mismo, que él se había convertido en un erudito, cerrado a los otros, desinteresado por el común de los mortales, y el peligro de morir adentro de esta biblioteca. Eso ese sueño para Jung fue fundamental. Y de alguna manera, a mí me parece que los libros, que no podemos sacarles el polvo, quitárselos a la araña del rincón, llevarlos a caminar, son letra muerta. La escritora iraní Nush Afarin Ansari dice que los libros necesitan de su propia errancia, y los que quedan en las bibliotecas son los libros tristes, ¿no? Y la lectura es errancia, es salto, y un poco tengo la sensación de que de alguna manera la mayoría de los proyectos de comunicación ha sido el intento de sacar esos libros que para mí han sido fundamentales, que han sido entrañables, digamos, diseminarlos, sacarlos. Y en ese sentido, con esto termino, así que sí. Yo me autodefino, pero con una palabra más precisa, porque van a seguir diciendo Cristian Pán que digo que un chamán va a quedar como una esotérica, no sé, o un DJ. Yo me defino como un mediador, y quiero hacer una distinción aquí entre mediador e intermediario. El gran problema de la literatura, por lo menos la literatura de poesía, es que la literatura ha sido secuestrada por los intermediarios, críticos, teóricos y educadores también. El mediador, en cambio, es aquel que se pone al servicio del libro y del lector. Su foco es el lector, el oyente, el que escucha a dónde va a llegar el texto, ¿no? Y en ese sentido me siento mucho más cerca de una legión de mediadores o mediadoras que en el mundo están haciendo una tarea maravillosa de llevar la literatura a los lugares difíciles, a las guerras, a los hospitales, a las cárceles, a donde se puede llevar. Cito a Michel Petit, gran antropóloga, cito a Geneviève Pat, bibliotecaria francesa de una periferia de París, que se dio cuenta que su biblioteca era maravillosa, que tenía todos los recursos del Estado, los mejores libros, los mejores computadores, y nadie venía a la biblioteca. Y agarró un cesto con libros, en vez de colocar croissant y panes, llevó un libro y se fue a colocar en la plaza, el corazón de una biblioteca periférica de París, y produjo una revolución con los libros en ese lugar, a gente que sentía inhibida de llegar a la biblioteca. Y de alguna manera yo creo que hay mucha gente, mucha. Eso me pasa cuando me encuentro con la gente en la calle, que se me acerca gente, por ejemplo, y con esto voy a terminar, ahora sí que sí, tengo el espíritu danzarín. Yo iba a una reunión con Televisión Nacional en el momento final en que la belleza pensar que la habían colocado primero a las 11 de la mañana, después la pasaron a las 9 y un día la cambian a las 8. Entonces yo dije, bueno, aquí hay un poquito de indignado. Generalmente las productoras de televisión, los canales de televisión, las hacen arrodillarse, entran de rodillas en la negociación, las maltratan, ¿ya? Y ellos pensaron, bueno, les va a molestar, pero van a aceptar porque van a seguir pagando. Pero se sorprendieron cuando yo les dije, no vamos a seguir el tema. La señal que se está mandando es muy importante, significa que a ustedes el programa no les interesa. No, ese programa es extraordinario, es la punta de lanza de nuestra programación cultural, es un programa educativo fundamental. Le dije, bueno, la señal que estamos dando es lo contrario, y yo la verdad que no quiero ser cacho. Pero morí con dignidad que seguía aquí en televisión. No, ¿cómo se te ocurre? No, le dije, yo les propuse hacer un acto psicomágico como lo quiere entrar en Televisión Nacional y enterremos el programa que tiene 18 años en un ataúd, ferro.
yo hago una locución ahí, un manchan, frente a la televisión pública, que me parece significativo, digamos, la televisión pública, que es el único lugar donde podría haber un programa de esta característica. Ellos pensaron que yo estaba enojado y que no iba a renunciar, pero renuncié y me fui, no lo podían creer, salí en todas partes, bueno. Pero yo me acuerdo que cuando yo iba a esa reunión, me paró un señor en el metro y me agarró la mano, soy muy humilde, y me dijo: señor Cristian Banque, usted no me conoce, soy una persona muy humilde, muy ignorante, no he estudiado nunca en la universidad, ni siquiera terminé el colegio, pero le quiero pedir que no deje de hacer su programa, porque para mí ese programa, yo a través de ese programa he aprendido todo, me lo dejó rojo en lágrimas, ¿no? Bueno, imagínense, yo iba a renunciar y dije: chuta, pero sentí que por él también hay ciertos momentos que uno tenía que dar un paso al lado. Quiero terminar diciendo que me parece que esa persona, que las palabras son, digamos, son nuestra patria, son nuestro suelo. La poesía no es de los especialistas, es de todos. Lo primero es un poeta, un aedo, que recita, que habla a una comunidad. Violeta Parra, el ejemplo más grande, ¿no? Ella va a buscar la poesía a los campos para transmitirla al país y al mundo. Y hoy día, gracias a ella, a esa gran media hora, nosotros recibimos esta gran poesía que es la poesía de Violeta Parra, que es no solo su poesía, es su poesía con raíces, con tradición. Si no hubiera hecho esa pega ella, ¿no es cierto?, ese mundo popular, esa tradición, ese sustrato de nuestra cultura estaría completamente perdida y nosotros habríamos perdido algo realmente fundamental. ¿Quién chileno no tiene una canción, poema de Violeta Parra dentro suyo, que lo acompañe en algún momento, ¿no? Quiero terminar leyendo, por eso digo, mi tarea yo creo que ha sido intentado, no siempre ha resultado, hacer de mediador, hacer de barquero, traer estas palabras que estaban encerradas en la biblioteca y traspasarlas, compartirlas más que traspasarlas, digamos, ¿no?, a otros. Dice Michel Petit: el lenguaje nos construye. Cuanto más somos capaces de darle un nombre a lo que vivimos, a las pruebas que soportamos, más aptos somos para vivir y tomar cierta distancia respecto a lo que vivimos, y más aptos seremos para construirnos en sujetos de nuestro propio destino. Pueden quebrarnos, echarnos e insultarnos con palabras, y también con silencios, pero otras palabras nos acogen, nos dan lugar, nos permiten volver a las fuentes, nos devuelven el sentido de nuestras vidas. Y algunas de estas palabras las encontramos en los libros, en los poemas, en las narraciones, en particular en obras cuyos autores han intentado transcribir lo más profundo de la experiencia humana, desempolvando la lengua. Tener acceso a ellas, a las palabras, no es un lujo, es un derecho cultural, como el acceso al saber, porque quizás no hay peor sufrimiento que estar privados de palabras para darle sentido a lo que vivimos. Muchas gracias. Eso.